Muchas gracias, Tonatiuh Guillén, por estar aquí de nueva cuenta. Qué gusto. Gracias. Tonatiuh Guillén es profesor del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correcto. Pero fue también director del Instituto Nacional de Migración y desde antes, cuando estabas en el Colegio de la Frontera Norte, así se llama, ¿no? Presidente del Colegio de la Frontera Norte, correcto. Presidió ese colegio y sabe mucho del tema migratorio. Yo te invité, Tonatiuh, porque me llama la atención que cuando se habla del problema migratorio en el que está involucrado México, no se habla de los mexicanos que buscan irse a los Estados Unidos, y entiendo que son decenas de miles. Es correcto. Muchas gracias, Carlos. Si esa pregunta la hubiéramos hecho hace 4 años, efectivamente los mexicanos habíamos estado más de una década casi sin movimiento, en números muy bajos a Estados Unidos, en números estables, para ponerle en una palabra, y habíamos dejado de ser parte de un problema de la relación bilateral desde el punto de vista de migración. Y era una migración sobre todo económica, ¿no? Era una migración marcadamente laboral, y después con el asentamiento de mexicanos ya un poco más familiar, pero marcadamente de origen y de desarrollo de mercado laboral. Y esto se detuvo a partir del 2008 de manera muy abrupta, y a partir de ahí descendió nuestro flujo. Entonces tuvimos más de 10, 12 años tranquilitos. El gran cambio de estos años, y es justo cuando haces la pregunta y respondes que sigue siendo una cuestión de extranjeros, es porque no estás viendo lo que está ocurriendo, sobre todo en los últimos 3 años. ¿Qué está ocurriendo? Empezamos otra vez a salir a Estados Unidos, Carlos. Es un efecto pospandémico, muy parecido a lo que sucede en otros países que también tienen un flujo migratorio grande en estos entre 22 y 23 sobre todo, pero dejémoslos en genérico. Es una consecuencia pospandémica que afectó a México en la estructura económica, en empleos, en ingresos de las familias, en servicios públicos, y el plan B para buena parte de esta población empezó a ser volver a migrar y salir a Estados Unidos por razones laborales. Pero creo que no solo por razones laborales. Es correcto. La novedad de estos años es que se suma, sobre todo en el año 22 y 23, se suma un flujo que no teníamos, sino en escalas muy bajitas, que era la movilidad de familias. Entonces, cuando salen las familias y afrontan el desafío de cruzar la frontera, de solicitar... Familias completas. Familias completas o familias fragmentadas, pero es un grupo familiar, hijo, padre, madre, algún otro pariente, pero que en conjunto se mueven a la frontera. Ya es un conjunto social muy distinto al de la persona adulta, sola, principalmente hombre, que era el perfil de los años anteriores. Que va a trabajar para mandarle dinero a su familia. Y que dice, voy por cigarros y regreso. Entonces, ese era un mercado laboral con una escala circular. ¿Y ahora? Importante. Ahora, cuando migran familias, es que ya dejas el espacio. Ya no estás en el motivo tono. que es la violencia. Cuando estamos viendo las familias en la frontera, en los albergues, en los orígenes, pues ya no es casualidad que son de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de parte de Oaxaca, Jalisco, Zacatecas. Entonces son zonas en donde no es que estas personas no tuvieran una economía, no tuvieran una comunidad, no tuvieran un escenario de futuro, no tuvieran una reproducción social razonable, pero que es interrumpida habitualmente, como ustedes en los medios retratan todos los días,
que son desplazamientos, por la amenazas, extorsiones. El peso de la violencia, crimen organizado, inseguridad y todas sus expresiones con distintas dosis y formas por las regiones, pero generan un producto común que se convierte en desplazamiento, en huir, y que termina una parte de ese flujo, porque otro termina también en ciudades dentro del país, pero una parte pues va al norte. Dicen, yo mejor me voy. Sí, y eso no lo estamos discutiendo. Es más, Perdón, estamos reconociendo la nueva migración. Sí, no se habla de eso. No. Y pues aquí mismo en Milenio, en las distintas plataformas, hemos estado dando cuenta de pueblos enteros que se quedan prácticamente sin habitantes. Así es. Con las casas presentando pues huellas de balazos, tiroteos, en algunos casos han sido inclusive quemadas. Ahora lo que están viviendo mucho también de los, pues yo diría bombardeos, aunque sea de bombas Molotov, desde drones, sí. Quemando casas, atacando casas, pero también provocando incendios en los bosques. Es muy dramático ese cuadro, Carlos, que bien lo describes, y justo ignorar en el discurso público y en el debate político y en la conciencia pública que tenemos un grave problema de flujo migratorio, no solamente, reitero, la parte tradicional, mercado laboral, sino esta parte de desplazamiento, y que son nuestros refugiados, para ponerlo claramente. Ignorarlo, pues no solo es desconocer la realidad, es ignorar no y rechazar y, por ejemplo, ahora en los debates a la presidencia de las candidaturas, no existe ese tema. Hablan como si fuera solamente otra vez la cuestión de los migrantes internacionales de tránsito, cuando somos con mucho la nacionalidad con mayor dimensión arribando a la frontera sur de Estados Unidos. ¿Hay manera de medir ese flujo? Hay un indicador que es indirecto, pero me parece que muy firme, que es lo que llama la Autoridad Migratoria de Estados Unidos encuentros en su frontera con extranjeros. O sea, ¿cuántas personas intentan el cruce o cuántas intentan solicitar refugio en algún puerto? Y esos encuentros, como puede ocurrir que las personas los repitan cuando son rechazados, lo pueden volver a intentar 2, 3 veces. Vamos a suponer que son 2, vamos a suponer que son 3, que sería más o menos un rango razonable. La cifra nos dan miles y miles de personas, incluso en un día. Hay días en la frontera de Estados Unidos que pueden tener 10,000 por día en el mes de diciembre, que fue el más alto de toda la historia de los arribos a la frontera sur de Estados Unidos. Con migrantes provenientes de distintas naciones. De las internacionalidades, con los campeones de la época, México, 1/3 del total, muy superior a cualquier otro. Venezuela, que creció tremendamente. Y luego otro conjunto de flujos que no teníamos en esa escala. Por ejemplo, de Nicaragua no teníamos en estos números, de Cuba no teníamos en estos números, de Colombia, de Ecuador, de Perú, no teníamos en esos números. De Haití. Haití, que es muy insistente el tema del flujo haitiano, pero no son tan grandes números. No es una población. Pero entonces uno de cada 3 migrantes que buscan entrar a Estados Unidos son mexicanos. Y refugiados. Yo creo que la palabra refugiado es muy importante. No es el migrante tradicional del que buscaba laboral. Trabajo. Exacto, estamos hablando ahora. Buscan refugio. Protección internacional. Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo también con buena parte del flujo que viene de otros países, de su componente de refugio, que el Estado mexicano estaría obligado a darle protección internacional. Por lo menos no estarlos hostigando.
Hay una nacionalidad que es muy evidente que meritaría protección internacional, que son los haitianos. Que los haitianos no tienen país. El país está en unas condiciones Y más habría que dramáticas. tratarlos de manera especial como refugiados. Correcto. La ley que debe privar en el manejo del Estado mexicano de la atención a los flujos es la ley sobre refugiados, no la ley de migración, no el INM, no la Guardia Nacional. Ahí hay otra discusión que está muy importante hacer porque el Estado mexicano está caminando por el marco jurídico que no le corresponde a la mayoría de esta población y ahí pues la violación de derechos y el maltrato se hace más grave. El asunto, Carlos, para regresar con el tema, es que ese flujo internacional tan importante pareciera ser el único que vemos. Y el mexicano, que es un tercio, Permanece que invisibilizado. tiene este componente tan grave de desplazamiento, ni atención le ponemos. Familias completas que desaparecen, pues no solo de las estadísticas, desaparecen de los censos, desaparecen seguramente para efectos electorales. Muy probablemente ahí hay un tema quedan interesante. esfumadas. Hay un tema ahí. Bueno, vamos a continuar esta conversación. Yo te pido que permanezcas aquí para que tratemos también otros ángulos importantes, como es la ayuda económica que ofrece el gobierno a los que quieran ser repatriados, que yo creo que nadie. ¿Aguantas aquí, Tonatiuh? Encantado. Gracias. Tonatiuh Guillén, exdirector del Instituto Nacional de Migración, catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta mañana.